Desde que tengo negocios en Internet, he probado en muchas ocasiones la publicidad online, en Facebook Ads, en Google Ads, en Twitter Ads, pero si os digo la verdad, nunca he obtenido resultados demasiado satisfactorios. Mi experiencia me dice que, aunque es la opción más lenta y la que más esfuerzo conlleva, no hay nada mejor que una estrategia orgánica y el boca a oreja para dar a conocer tus contenidos, tu producto o lo que sea que estés haciendo en Internet. Y evidentemente todo comienza haciendo buenos contenidos, buenos productos y lo máximo diferenciados de lo que hace el resto del mundo. Tampoco he hecho demasiados experimentos con respecto al podcast de No es Asunto Vuestro, porque, no sé, lo de anunciar un podcast es como un poco raro. Pero con la reciente aparición de los anuncios en Spotify, pensé que al menos debería probar. Podría parecer que no hay mejor lugar para anunciar un podcast que Spotify. Así que hace un par de semanas me animé a poner un anuncio de No es Asunto Vuestro en Spotify y hoy os voy a explicar cómo lo he hecho, cómo ha ido, cuánto dinero me he gastado y, lo más importante, los resultados. Y ya os digo ahora que no os esperáis los resultados que he acabado obteniendo. La plataforma de anuncios de Spotify la encontraréis en la web ads.spotify.com. Tenéis que tener una cuenta de podcaster con vuestros podcasts subidos previamente a la plataforma en podcasters.spotify.com. Además, que es una cosa que evidentemente os recomiendo, aunque no queráis hacer un anuncio en Spotify, que subáis los podcasts a Spotify. Desde que subí No es Asunto Vuestro ya tengo más de 1.200 seguidores de No es Asunto Vuestro en la plataforma de Spotify. La plataforma de anuncios de Spotify es bastante sencilla y clara, al contrario que lo que pasa con Google Ads o Facebook Ads, o al menos para mí, yo no entiendo absolutamente nada. El primer paso es crear una campaña. Y aunque os digo que es sencilla y clara, sí que es verdad que el primer paso ya es un poco problemático, porque solo te da 3 opciones que ninguna de ellas parece coincidir mucho con lo que sería un podcast. Te dice que puedes promocionar una marca, un producto o una organización, la música de un artista o merchandising o un concierto de un artista. Bueno, ahí me decanté por la primera opción, que es la de la marca, que pensé que era lo que tenía más sentido. En el siguiente paso tienes que escoger si quieres hacer un anuncio en audio o en vídeo. En mi caso, escogí audio. Luego escoges las plataformas donde quieres que salga el anuncio. En iOS, en Android, solo en ordenadores o en todos ellos a la vez. Luego tienes que decir las fechas en las que quieres que esa campaña esté corriendo y el presupuesto. Atención, porque al contrario que pasa en otras plataformas como Google Ads o Facebook Ads, aquí hay un mínimo de 200 euros, que es lo que puse yo, puse el mínimo. Porque tampoco está el horno para bollos. Luego escogemos el país y la lengua y la segmentación por edad y por género. Finalmente te da 4 opciones: focalizar la campaña según el interés del oyente, según contextos, si está cenando, si está estudiando, si está viajando, según géneros musicales, ahí puedes banear reggaetón, de hecho esto lo tenéis que hacer, y finalmente sin ningún tipo de segmentación. Yo evidentemente, para No es Asunto Vuestro, un podcast de negocios, escogí interés y marqué podcast y negocios. Soy un genio de la segmentación. Con esta segmentación, la herramienta me dijo que tendría una estimación de impactos de entre 64.000 y 65.000 impactos y un CPM, coste por cada 1.000 impresiones, de 3,90 euros. En el siguiente paso subes tu falca, en mi caso fue esta, que os voy a poner ahora. Bueno, vamos a ver si esto de los anuncios de Spotify funciona bien. Si estás escuchando esto, en teoría estás interesado en los podcasts y en los negocios. Eres hombre o mujer y tienes entre 20 y 55 años. ¿Sí? Vale, entonces puede que te guste mi podcast en el que explico la creación de mi startup en directo. Se titula No es Asunto Vuestro. Supongo que te habrá salido un botón o algo. Tú dale y si eso luego ya veremos. Bueno, esto es lo que me salió. ¿Qué le vamos a hacer? Tampoco estaba muy inspirado. Luego ponemos una imagen y la URL a donde quieres que vayan los usuarios cuando le den clic en el botón o en el anuncio. Y en mi caso puse la URL del primer episodio de No es Asunto Vuestro en Spotify directamente, porque mi única intención era que descubrieran el podcast y comenzaran pues por el principio. A ver, la campaña ha estado activa durante un par de semanas, 15 días, y ahora os explicaré los resultados. Atención aquí, chicos. Según el dashboard de la analítica de campañas de Spotify, el anuncio se ha escuchado 69.055 veces, ¿vale? Que coincide con lo que me había prometido al inicio de la campaña. Y de esas personas que escucharon esta fantástica falca que vosotros acabáis de escuchar, ¿cuántas han hecho clic en el anuncio?
Pues solo 453 personas. Parece poco, es un 0,66% de CTR, pero bueno, eso probablemente es culpa del anuncio que yo hice y que acabáis de escuchar y que pues no era demasiado bueno y no llamaba suficientemente la atención. Pero entonces debería significar que casi 500 personas han escuchado el primer episodio de No es Asunto Vuestro gracias a este anuncio los últimos 15 días, las últimas 2 semanas. Y haciendo un poco de cálculos muy complicados, que lo escuche cada una de estas personas me ha costado 50 céntimos por escucha. Cada una me ha costado 50 céntimos. ¿Vale la pena? Yo creo que no. Pero un momento. Como que yo he enviado a la gente a la misma URL del episodio dentro de Spotify mismo, vamos un momento al dashboard de podcasters de Spotify a corroborar todos estos datos. Tendría que haber al menos 500 reproducciones nuevas estas 2 semanas, ¿no? Lo que pasará ahora te sorprenderá. Nos vamos a buscar los datos de los últimos 15 días del primer episodio de Spotify que se titula Lanzamiento y que además os recomiendo un montón. Y, ¡oh, sorpresa! Solo 50 escuchas. ¿Pero cómo puede ser? Si el botón del anuncio debería reproducir directamente ese episodio, ¿qué ha pasado aquí, Spotify? Pues yo no tengo ni idea. Acabo de escribir un email a la gente de Spotify que se titula Me lo expliquen. Cuando tenga una respuesta os lo trasladaré con todo lujo de detalles en uno de los siguientes masterminds de No es Asunto Vuestro. Si queréis escucharlo y si queréis además escuchar todos los contenidos premium de No es Asunto Vuestro, podéis entrar en noesasuntovuestro.com. Pero entonces diréis, vaya Víctor, pues no ha valido la pena, ¿no? Entonces esto de anunciarse en Spotify, pues sí. Y ahora sabréis por qué. A los pocos días de estar activa esta campaña, recibí, atención, el siguiente mensaje. Atención, ¿eh? No voy a decir el nombre de la persona que me lo envió, pero os voy a leer lo que me dijo. Dice, hola Víctor, un placer contactar por aquí. Te considero un compañero de aventuras porque empecé a oír tu podcast No es Asunto Vuestro en la primera etapa, justo cuando dejé mi puesto en la sanidad pública y me dediqué a emprender. Aunque creo que lo hiciste meses o algún año antes, para mí era como si fuera una historia simultánea a la mía. Desde entonces te he seguido viendo en YouTube, aunque no tan asiduamente como al principio, por falta de tiempo, lo cual es buena señal, ya que lo que empezó como una locura personal ahora es un proyecto aceptablemente sólido y ya se ha incorporado mi mujer, la cual ha dado el mismo paso que yo, dejar una plaza de empleo público. Tomar las riendas de verdad de nuestra vida, que es lo que pasa cuando emprendes, es lo mejor que podríamos haber hecho. Tenía ganas de agradecerte esos primeros momentos en los que, desde la soledad de un proyecto recién nacido y todas las incertidumbres que lo acompañan, oía tus aventuras y desventuras en el podcast. Sin embargo, el ser humano es en general desagradecido, y debo reconocer que, aunque te debía esa muestra de agradecimiento desde hace años, no ha sido ese el desencadenante de ponerme en contacto contigo. Te cuento. Esta mañana, trabajando con música de Spotify de fondo, escuché el anuncio de tu podcast, si eres hombre o mujer y tienes entre 22 y 55 años. Pues bien, no te he contado que cuando di el salto y me lancé a la aventura tenía 51 años y ahora, 4 años después, ya tengo 55 años y medio. ¿Significa eso que dentro de 6 meses me considerarás fuera de juego? Es broma. Un abrazo y saludos. Bueno, solo por leer este mensaje, pues ya ha valido la pena poner un anuncio en Spotify. Haced cosas buenas, que todo vuelve. Nos vemos en internet. Chao.